Un gusto saludar a todos los muchachos. En esta ocasión quiero compartirles un poco sobre el rey David, el rey Salomón, que en la historia de la salvación pues tienen una importancia muy especial. Hay que recordar que en la Sagrada Escritura nosotros tenemos unos libros llamados históricos porque van narrando cómo se fue consolidando el reino de Israel y después las divisiones que hubo de Israel-Judá. Bueno, son muchos detalles, pero vamos a centrarnos hoy en las personas. En este caso, primero pues en el rey Saúl, que fue el primer rey que hubo a petición del pueblo. Antes del rey Saúl pues estaban gobernando los jueces, que fueron pues una buena cantidad de personas que iban ayudando a las 12 tribus de Israel a vivir y a mantener la fe y la alianza y pues también el orden, ¿verdad?, en las ciudades, en los pueblos. El pueblo de Israel pidió insistentemente tener un rey y el Señor pues concedió a Saúl, que después pues tendrá muchas fallas y será destronado, y entonces aparece la figura del rey David, que bueno, hay que recordar que el rey David fue elegido por Dios de una manera muy providencial, le bendice mucho, le ayuda a vencer a los enemigos que eran los filisteos, personas que ya vivían ahí en la tierra de Palestina desde antes. Y David fue bendecido de muchas maneras por Dios. Le ayudó a derrotar a Goliat, el gigante con el cual pues se enfrenta. Y después pues ya es coronado rey, fue ungido por el profeta Samuel y su reinado pues iba muy bien hasta que desgraciadamente tuvo pues una falla grande. La falla grande fue el haber cometido adulterio con Betsabé y después haber mandado matar a su esposo de Betsabé, que es Urías. Lo manda al frente en el ejército, pero como en un lugar estratégico para que lo maten, y esto porque Betsabé pues ya se encuentra esperando un hijo de David. Son historias bastante tremendas que nos hacen entender cómo los seres humanos, aunque somos muy bendecidos por Dios, a veces pues tenemos estas debilidades y podemos caer, así de que el pecado de David es doble. En primer lugar, el adulterio con Betsabé, y en segundo lugar, pues el homicidio del esposo de Betsabé, que es Urías. Viene de parte de Dios pues una fuerte reprimenda. David se arrepiente con sinceridad. De hecho, el Salmo 50 es atribuido al rey David, en el que dice: misericordia, Señor, y pide perdón de una manera así profunda y sincera, y pues es perdonado. Finalmente muere y en su lugar queda el rey Salomón. Salomón recibe el reino, hace una oración en la que el Señor le responde diciendo que le va a conceder lo que él pida, y lo que él pide es sabiduría. Entonces el Señor le premia grandemente, pudiendo pedir riquezas o pedir, pues no sé, un gran poderío o grandes conquistas. Él lo que ha pedido es sabiduría, y por eso el Señor le dice: como has pedido esto y no otra cosa, pues te voy a dar eso, sabiduría, y además mucha riqueza y mucho poder. Salomón es recordado por esa inteligencia tan clara y por esa sabiduría tan grande que el Señor le concedió. Sin embargo, a pesar de todo el poder y la riqueza y la sabiduría que tenía Salomón, pues también empezó a fallar al Señor, porque empieza a relacionarse con mujeres que adoraban ídolos, y por darles gusto a ellas, pues empieza a dejar que se construyan lugares de culto y de ofrecer incienso y adorar a los falsos dioses, a los ídolos. Y entonces pues de parte del Señor recibe también pues la noticia de que su reino acabará dividido.
Una gran desgracia porque un reino dividido pues tiene conflictos constantes y lo más seguro pues es que acabe destruido. Entonces Salomón va a perder y sobre todo sus sucesores, serán unas guerras tremendas a causa pues de esta infidelidad también del rey Salomón. Todo esto nos debe de ayudar porque la palabra de Dios y estas historias que se nos cuentan de estos personajes son para que nosotros seamos muy prudentes y muy cuidadosos en la manera como nos dirigimos en la vida y sobre todo invitándonos a la fidelidad. Son 3 enseñanzas las que yo creo que podemos sacar de esta historia de salvación de David y de Salomón. La primera, recibir con mucho gozo, con mucha alegría los regalos de Dios. Eso es bueno, recibir lo que Dios nos da. Si nos da riqueza, si nos da sabiduría, si nos da inteligencia, capacidad, prudencia, o nos da también una cualidad en algún arte, en alguna ciencia, pues recibir con alegría, con gozo, los regalos que Dios nos da. David recibió con mucha alegría el poder ser jefe de su pueblo, ser rey. Y en sus salmos pues lo manifiesta, salmos de alabanza, de gratitud. Entonces Salomón pues también recibió los regalos de Dios. Segunda cosa, procurar ser fieles ante las tentaciones del poder o del placer, porque ordinariamente por ahí llegan las tentaciones más fuertes. La tentación del poder, que es querer dominar al otro, humillarlo, hacerlo menos, querer nosotros exaltarnos, querer ser los primeros, siempre y para todo. O la tentación del placer, que es el querer pasármela lo mejor que pueda. No me interesa lo que piensen o lo que digan, y ahí puede caer uno en vicios y perderse tremendamente. Entonces, sí, la segunda cosa es procurar ser fieles ante las tentaciones del poder y del placer. Y por último, arrepentirnos sinceramente. Cuando hayamos fallado, con mucha humildad y también con mucha confianza, pedirle al Señor que nos perdone. Reconocer cuando nos equivocamos delante de Dios y con mucha humildad y con mucha confianza en su misericordia y sobre todo también con propósito de mejorar nuestra vida, pues tratar de seguir adelante. Así la historia de salvación en la Sagrada Escritura, veamos que es también la historia de nuestra propia salvación. Nosotros también vamos escribiendo nuestra historia, el Señor está presente en nuestra historia y nos corresponde ser agradecidos, tratar de evitar las caídas y sobre todo, si hemos caído, arrepentirnos sinceramente. Pues un saludo muy afectuoso y espero que esta pequeña reflexión les sirva mucho para su vida de todos los días, porque cada minuto vamos respondiendo a lo que el Señor quiere de nosotros, que es que le amemos, que amemos a nuestros hermanos y que también nos amemos a nosotros mismos, busquemos la salvación para todos, la salvación para nosotros mismos y que tratemos de responder al plan de Dios. Gracias por este momentito de compartir la palabra de Dios y que estén muy bien.